explicar algunos conceptos fundamentales relativos a la teoría del Estado y a la teoría de la Constitución, que nos permitan entender un poco el origen y el contenido de nuestra Constitución. Por principio de cuentas, debemos entender que las constituciones políticas, como la de México, son constituciones del Estado. Y el Estado es un fenómeno histórico moderno. El Estado es una forma de organización social del poder. Pero antes del Estado hay otras formas de organización social del poder. El Estado nace propiamente en Francia a consecuencia de la Revolución Francesa contra el poder monárquico, que era el poder de la voluntad de quien gobernaba en nombre de la divinidad. Antes de las monarquías, que son propias del régimen feudal, hubo otra forma occidental de organización del poder, que era la civitas romana, y antes de la civitas romana, la polis griega. Así es que el Estado aparece en el siglo, a finales del siglo XVIII, como una consecuencia de una enorme cantidad de transformaciones políticas y jurídicas que desembocan en la Revolución. El Estado, que es la organización del poder a la que me refiero, está integrado por la población, que originalmente da origen a la nación, que forma al Estado, el territorio y el gobierno. Estos tres elementos son los constitutivos del Estado y están unidos por el derecho. Sin el derecho no se puede establecer la relación entre territorio, población y gobierno. De manera que es el derecho el elemento que cohesiona los elementos que constituyen al Estado. Por eso la expresión Estado de Derecho, que les aclaro, es un pleonasmo. Si al Estado le quitamos el derecho, no hay Estado. La primera Constitución, el acta de nacimiento del Estado, es la Constitución de Francia de 1791, consecuencia de la Revolución de 1789. Esta revolución, que es conocida con el nombre de la Revolución de los Juristas, tuvo como primer fruto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano constituye la llamada parte dogmática de la mayor parte de las constituciones del mundo occidental, lo mismo en Europa que en América. En América, con la excepción de los Estados Unidos, que tiene una constitución por principio muy breve y que se aleja del modelo de las constituciones establecidas a partir de la Constitución francesa. La segunda parte de la Constitución es la llamada parte orgánica, que está integrada por las normas que se refieren a la forma en que están integrados los poderes del Estado y cuáles son sus facultades. La gran innovación de la Constitución francesa, y por eso originalmente la Constitución se refiere solamente a la parte orgánica, es el conjunto de normas que sujetan el poder al derecho. Esta sujeción del poder al derecho es el principio fundamental del Estado, y en derecho se conoce como el principio de legalidad.
Este principio de legalidad quiere decir que los órganos de poder del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, solo pueden hacer lo que la Constitución establece. Por eso, el Estado de Derecho. La primera parte, la que fue originalmente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en principio no forma parte de la Constitución. Por esto a lo que me acabo de referir. La innovación fundamental, esencial, es sujetar el poder al derecho. Es hasta 1793 que se integra la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a la parte ahora orgánica de la Constitución que se refiere a las facultades de los poderes del Estado, y de ahí nace el modelo al que me he referido de casi todas las constituciones del mundo. La primera parte, que se llama dogmática, es la que en nuestra Constitución original de 1917 forma el primer capítulo, que se llama de las garantías individuales. Y la segunda parte, que empieza propiamente en el artículo 70, se refiere a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no presenta ninguna innovación en la Revolución Francesa y por eso no se incluye en la Constitución, porque esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano está basada en los derechos naturales. Y los derechos naturales son conocidos en Europa prácticamente, si no desde la antigüedad griega, desde el establecimiento primero del cristianismo y después del catolicismo. Los derechos del hombre responden a la tradición judeo-cristiana religiosa. Derivan de la idea de que los hombres son libres e iguales por naturaleza, porque fueron creados a imagen y semejanza de la divinidad. En los siglos XVII y XVIII, esta concepción del origen divino de los derechos del hombre es sustituida por una concepción laica, según la cual los derechos ya no provienen de la divinidad, sino que provienen de la razón del hombre. Y esta idea de que es la razón el origen de los derechos del hombre se plasma en la Revolución Francesa y da origen a que a la izquierda de la Revolución Francesa los jacobinos, encabezados por Robespierre, convirtieran los templos católicos en templos dedicados a la razón. La razón, pues, es concebida como el fundamento de las libertades que por naturaleza tiene el hombre. En la Asamblea Constituyente Francesa nace la diferencia política, curiosamente por razones anecdóticas, entre la izquierda y la derecha, política que perdura hasta nuestro tiempo. La izquierda en la Revolución Francesa, representada por los jacobinos, es el ala de la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa que pugna por la abolición total de la nobleza y la instauración de la república. El ala derecha, en la que predominaban los jacobinos, pretendían que se llegara a un acuerdo al que después en otros países llegan, que consistía en que el rey siguiera reinando, pero bajo los principios de la Constitución. Esto poco tiempo después da origen a las llamadas monarquías constitucionales, de las que hubo y hay todavía en el mundo y sobre todo en Europa. Los jacobinos radicales, repito, piden la
abolición de la nobleza, y son quienes llevan a la guillotina no solamente a Luis XVI, sino a la nobleza, porque todos los nobles se entienden enemigos de la revolución. Una de las grandes invenciones del derecho mexicano para el mundo consistió en convertir el derecho del trabajo, que era contractual, en un derecho derivado de la ley, de la Constitución, de manera que hubiera o no contrato celebrado entre el patrón y trabajador, el trabajador quedaba protegido por la Constitución. Caso que debiéramos recordar todos, porque dadas las circunstancias actuales, muchos patronos se valen del ejército de reserva que tienen a su disposición para violar el artículo 123 y no otorgar o no cumplir con los derechos que le otorga la Constitución a los trabajadores. Esto dio origen, pues, a el primero de los derechos sociales debatido intensamente en el constituyente del 17. El segundo fue el artículo 27, que también solamente reproducía el artículo 27 de la Constitución de 1857 y en consecuencia no contenía las reivindicaciones por las que lucharon los campesinos y sobre todo no contenía esa innovación extraordinaria de la Constitución mexicana, que es la propiedad originaria de la nación. Junto con el artículo tercero, el artículo 27, el 123, son los derechos sociales que constituyen la innovación y la esencia de la Constitución de 1917. No nos da tiempo, pero esto espero que sea parte de lo que se discuta en todas estas jornadas. A partir del gobierno de Miguel de la Madrid hasta el actual, las reformas constitucionales han ido minando el Estado social establecido en la Constitución, a tal grado que la Constitución actual es un amasijo de contradicciones en las que se pretende el predominio de la concepción liberal del derecho, del Estado, contra el cual se erige precisamente primero la Revolución y luego la Constitución mexicana.